En las alturas heladas sobre Alemania, a 30.000 pies de altitud donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente insuficiente y las temperaturas descienden a 40 grados bajo cero, el 18 de marzo de 1945, un profesor de matemáticas de Ohio llamado Roy Stevens se encontró enfrentando lo que parecía ser una sentencia de muerte inevitable. El capitán Stevens, piloto de caza de 26 años volando un P-51 Mustang, como escolta de bombarderos estadounidenses en una misión sobre territorio enemigo, acababa de detectar algo que hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de miedo y fascinación. Un Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operacional del mundo, estaba cerrando distancia hacia él a una velocidad que desafiaba todo lo que Stevens había experimentado en 2 años de combate aéreo. El Me-262 podía volar a más de 100 millas por hora más rápido que su Mustang. Estaba armado con 4 cañones de 30 milímetros capaces de destrozar un avión con apenas unos pocos impactos, y era pilotado por alemanes desesperados que sabían que esta tecnología revolucionaria era una de las últimas esperanzas del Reich de cambiar el curso de una guerra que estaban perdiendo irremediablemente. Stevens había escuchado las historias aterradoras sobre estos jets alemanes en las sesiones informativas previas a las misiones. Otros pilotos que habían sobrevivido encuentros con ellos describían cómo aparecían de la nada, atacaban con velocidad cegadora, destruían bombarderos aliados como si fueran juguetes de papel y luego desaparecían antes de que los cazas de escolta pudieran siquiera reaccionar. Las tácticas convencionales de combate aéreo que habían sido perfeccionadas durante años de lucha contra los cazas de hélice alemanes como los Messerschmitt 109 y los Focke-Wulf 190 simplemente no funcionaban contra estos jets revolucionarios. Los giros cerrados, las maniobras de tijera, los yo-yos verticales, todas las técnicas que Stevens había practicado miles de veces hasta que se volvieron instintivas, eran inútiles contra un adversario que podía acelerar fuera de cualquier situación desfavorable o cerrar distancia más rápido de lo que parecía físicamente posible. Docenas de pilotos aliados experimentados habían muerto tratando de combatir estos jets usando métodos tradicionales, y Stevens sabía que probablemente estaba a punto de unirse a esa lista de bajas. En los segundos que tenía antes de que el Me-262
estuviera en rango de disparo, la mente de Stevens, entrenada por años de enseñar matemáticas en un instituto de secundaria de Cleveland antes de la guerra, comenzó a trabajar frenéticamente buscando alguna solución al problema imposible que enfrentaba. No podía huir porque el jet era más rápido. No podía girar para enfrentarlo porque el jet podría simplemente ajustar su trayectoria y atacar desde otro ángulo antes de que Stevens completara su maniobra. No podía descender porque perdería velocidad y se convertiría en un blanco aún más fácil. No podía ascender porque su motor ya estaba luchando en el aire delgado de alta altitud. Todas las opciones convencionales llevaban a la misma conclusión. Estaría muerto en menos de 30 segundos. Su mano se aferró al bastón de control de su Mustang. Sus ojos escanearon frenéticamente el cielo, buscando nubes donde esconderse, pero el cielo estaba despejado y azul brillante, sin ningún lugar donde ocultarse. El Me-262 se acercaba desde sus 6 en punto, la posición perfecta de ataque. Y Stevens podía imaginarse al piloto alemán dentro de ese fuselaje aerodinámico, alineando sus miras, calculando el momento exacto para abrir fuego con esos cañones devastadores. Fue entonces cuando Stevens tomó una decisión que no tenía ningún sentido táctico, una maniobra tan desesperada y aparentemente estúpida que ningún manual de entrenamiento la recomendaría jamás, algo que hizo puramente por instinto de supervivencia sin pensar completamente en las consecuencias. Empujó el bastón de control violentamente hacia adelante y hacia la izquierda, lanzando su Mustang en un giro de barril invertido que lo dejó volando completamente boca abajo, con el cielo donde debería estar la tierra y la tierra donde debería estar el cielo, colgando de sus arneses de seguridad mientras la gravedad intentaba jalarlo fuera de la cabina. Era una posición absolutamente antinatural para volar, algo que los pilotos hacían brevemente durante maniobras acrobáticas, pero nunca sostenían por más de unos segundos porque desorienta completamente los sentidos y hace que sea casi imposible mantener el control del avión. Pero en ese momento de terror absoluto, volando boca abajo, era al menos algo diferente, algo que el piloto alemán no esperaría, algo que podría comprar a Stevens unos segundos adicionales de vida. Lo que sucedió en los siguientes momentos fue algo que Stevens no esperaba en absoluto, algo que cambiaría no solo el resultado de ese combate aéreo individual, sino eventualmente la forma en que los pilotos de caza pensaban sobre la dinámica de vuelo. Mientras su Mustang volaba invertido, el combustible en sus tanques, que normalmente fluía hacia abajo, debido a la gravedad hacia las bombas de succión que alimentaban el motor, comenzó a comportarse de manera extraña. El diseño del sistema de combustible del P-51 Mustang incluía múltiples tanques ubicados en diferentes partes del fuselaje y las alas,
y normalmente el combustible se transfería automáticamente entre estos tanques usando una combinación de gravedad y bombas eléctricas para mantener el centro de gravedad del avión balanceado y el motor alimentado constantemente. Pero cuando Stevens invirtió el avión, toda esa física cuidadosamente diseñada se volvió al revés, literalmente. El combustible comenzó a fluir en direcciones que los ingenieros de North American Aviation nunca habían anticipado cuando diseñaron el avión. En circunstancias normales, esto habría sido desastroso. El motor podría haber perdido alimentación de combustible y detenerse, convirtiendo el Mustang en un planeador sin poder en medio de un combate aéreo, una sentencia de muerte garantizada. Pero Stevens tuvo una suerte extraordinaria. Había despegado esa mañana con los tanques casi completamente llenos, porque la misión iba a ser larga, escoltando bombarderos hasta objetivos profundos en Alemania. Eso significaba que incluso cuando el combustible se movió de maneras no anticipadas dentro de los tanques invertidos, todavía había suficiente líquido cubriendo las entradas de las bombas de succión para mantener el motor funcionando. Pero algo más estaba sucediendo, algo que Stevens sintió inmediatamente a través del bastón de control en sus manos. El avión de repente se sentía diferente, respondía de manera diferente a sus inputs de control, como si el peso estuviera distribuido de manera distinta de lo usual. Lo que Stevens no sabía en ese momento, lo que nadie sabía hasta que ingenieros analizaron este incidente semanas después, era que al invertir el avión con tanques llenos, había accidentalmente creado una configuración de peso temporal que movía el centro de gravedad del Mustang ligeramente hacia adelante. En términos de dinámica de vuelo, esto hizo que el avión fuera momentáneamente más estable en cabeceo, pero también ligeramente más lento para responder a comandos de alabeo y guiñada. Para un piloto experto como Stevens, que había volado suficientes horas en el Mustang, como para conocer cada peculiaridad de cómo el avión se comportaba normalmente, este cambio sutil en las características de manejo fue inmediatamente perceptible. Y en una fracción de segundo de intuición brillante, se dio cuenta de que podía explotar esto. Si podía sentir la diferencia, si podía adaptarse a cómo el avión estaba respondiendo de manera diferente, entonces tenía una ventaja que el piloto alemán no podía anticipar. Stevens enderezó su Mustang violentamente, regresando a vuelo normal justo cuando el Me-262 abría fuego. Las trazadoras pasaron peligrosamente cerca, tan cerca que Stevens más tarde juró que pudo ver las líneas brillantes de fuego pasando a solo metros de su cabina. Pero el piloto alemán había calculado su tiro basándose en cómo un Mustang normalmente respondería en esa situación, y el breve período que Stevens había pasado invertido
Había alterado sutilmente su trayectoria y velocidad de maneras que hicieron que la predicción del alemán fuera incorrecta por esos metros cruciales. El Me-262 pasó rugiendo a su lado a velocidad supersónica relativa, demasiado rápido para ajustar su disparo, comprometido a una trayectoria que lo llevaría más allá de Stevens antes de que pudiera girar para otro ataque. Pero Stevens no estaba contento simplemente con sobrevivir. En los 2 segundos que el jet alemán pasó cerca de él, su cerebro de profesor de matemáticas estaba calculando ángulos, velocidades relativas, tasas de giro. Se dio cuenta de algo que cambiaría todo. El Me-262, a pesar de toda su velocidad asombrosa, tenía una debilidad fundamental. A las velocidades extremadamente altas a las que volaba, no podía girar tan cerrado como un Mustang. Las fuerzas G, involucradas en un giro cerrado a 600 millas por hora, romperían las alas del jet o harían que el piloto perdiera la conciencia. Los jets alemanes compensaban esto siendo tan rápidos que normalmente no necesitaban girar cerrado, simplemente atacaban en pasadas de alta velocidad y se alejaban antes de que los cazas aliados pudieran responder. Pero Stevens acababa de forzar al piloto alemán a cometer un error, a pasar demasiado cerca, a comprometerse a una trayectoria de ataque que ahora lo ponía en desventaja por unos segundos preciosos. Stevens tiró del bastón de control con toda su fuerza, tirando de su Mustang en el giro más cerrado que el avión y su cuerpo podían soportar. Las fuerzas G lo aplastaron contra su asiento, su visión comenzó a estrecharse en un túnel mientras la sangre era forzada fuera de su cerebro hacia sus piernas, sus músculos abdominales se tensaron con la técnica que había practicado miles de veces para prevenir el desmayo. El Mustang giró en un arco imposiblemente cerrado, sus alas temblando bajo el estrés, el motor rugiendo a máxima potencia. El Me-262, mientras tanto, tuvo que hacer un giro mucho más amplio debido a su velocidad más alta. Por primera vez en el encuentro, Stevens estaba ganando posición, cortando el interior del giro del jet, reduciendo gradualmente el ángulo entre ellos. El piloto alemán se dio cuenta de su error y aceleró, tratando de usar su ventaja de velocidad para escapar del giro y reposicionarse para otro ataque. Pero Stevens había anticipado exactamente esto. En lugar de tratar de perseguir al jet en línea recta, donde el Mustang no tenía posibilidad de alcanzarlo, Stevens invirtió su avión nuevamente, repitiendo deliberadamente la maniobra que había hecho por desesperación minutos antes. Esta vez no fue pánico, sino táctica calculada. Sabía ahora que volar invertido brevemente cambiaría las características de manejo de su avión de maneras sutiles. Haría que sus movimientos fueran ligeramente menos predecibles para un enemigo tratando de anticipar su trayectoria.
Era como un jugador de póker mezclando su estrategia para evitar ser leído, usando una técnica poco ortodoxa para crear incertidumbre. El combate aéreo continuó durante lo que pareció horas, pero en realidad fueron solo 6 o 7 minutos. Stevens alternaba entre vuelo normal e invertido, usando la técnica no para ganar velocidad o altitud, sino simplemente para hacer que sus movimientos fueran impredecibles. Cada vez que el Me-262 alineaba un disparo, Stevens cambiaba su orientación de maneras que el piloto alemán claramente no esperaba. Las trazadoras seguían pasando cerca pero nunca conectaban. El piloto alemán, probablemente frustrado y preocupado por quedarse sin combustible, ya que los jets consumían combustible mucho más rápido que los motores de hélice, finalmente rompió el contacto y se alejó a máxima velocidad, desapareciendo en el horizonte en segundos. Stevens había sobrevivido a un encuentro que debería haberlo matado, y lo había hecho usando una técnica que ningún manual de entrenamiento había considerado jamás. Cuando Stevens regresó a su base y reportó lo que había sucedido, inicialmente muchos oficiales fueron escépticos. La idea de volar invertido deliberadamente durante combate parecía ridícula, peligrosa, el tipo de truco que funcionaría una vez por suerte y luego te mataría. Pero Stevens, con su mentalidad de matemático, insistió en que había física real detrás de lo que había experimentado. Convenció a sus superiores de permitirle trabajar con ingenieros para analizar exactamente qué había sucedido con el flujo de combustible y el centro de gravedad de su avión durante esas maniobras invertidas. Durante semanas, Stevens voló misiones de prueba, experimentando con diferentes configuraciones de combustible, diferentes duraciones de vuelo invertido, diferentes transiciones entre orientaciones. Descubrió que con tanques aproximadamente entre 70 y 90% llenos, volar invertido por períodos breves de 3 a 5 segundos creaba el efecto más pronunciado en las características de manejo sin arriesgar la pérdida de alimentación del motor. Otros pilotos comenzaron a experimentar con la técnica, inicialmente con escepticismo, pero gradualmente con entusiasmo, a medida que descubrían que realmente hacía que sus movimientos fueran más difíciles de predecir para los pilotos alemanes. No se convirtió en una táctica estándar en el sentido de que todos los pilotos la usaran todo el tiempo, pero se agregó al repertorio de maniobras defensivas que los pilotos podían emplear cuando enfrentaban jets alemanes o situaciones donde estaban superados en velocidad. La técnica salvó vidas.
Múltiples pilotos aliados en las últimas semanas de la guerra en Europa reportaron sobrevivir encuentros con Me-260 usando variaciones de lo que comenzó a llamarse informalmente la maniobra Stevens, aunque ese nombre nunca apareció en documentos oficiales durante la guerra. Después de la guerra, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a desarrollar sus propios cazas a reacción y tuvo que entrenar a pilotos en las nuevas dinámicas de combate aéreo a velocidades transónicas, los ingenieros y tácticos recordaron el descubrimiento accidental de Stevens. Se dieron cuenta de que representaba un principio más amplio. En combate aéreo de alta velocidad, la predictibilidad es muerte. Los pilotos enemigos con computadoras de disparo avanzadas o incluso solo con experiencia e instinto podían anticipar movimientos convencionales y ajustar su puntería en consecuencia. Pero maniobras no convencionales que alteraban las características de vuelo del avión de maneras sutiles creaban incertidumbre que era difícil de compensar. Este concepto influyó en el diseño de entrenamientos de combate aéreo modernos, donde se enseña a los pilotos a ser creativos, a experimentar con los límites de lo que sus aviones pueden hacer, a no depender únicamente de tácticas del libro, sino desarrollar intuición para situaciones únicas. La historia de Roy Stevens es notable precisamente porque no involucra un avance tecnológico revolucionario o un momento de valentía sobrehumana, aunque ciertamente mostró coraje considerable. En cambio, es una historia sobre pensamiento creativo bajo presión extrema, sobre un hombre que se negó a aceptar que una situación era imposible y que usó su entrenamiento en pensamiento analítico para encontrar una solución improvisada a un problema que parecía no tener respuesta. En las alturas heladas sobre Alemania, a 30.000 pies de altitud donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente insuficiente y las temperaturas descienden a 40 grados bajo cero, el 18 de marzo de 1945, un profesor de matemáticas de Ohio llamado Roy Stevens se encontró enfrentando lo que parecía ser una sentencia de muerte inevitable. El capitán Stevens, piloto de caza de 26 años volando un P-51 Mustang, como escolta de bombarderos estadounidenses en una misión sobre territorio enemigo, acababa de detectar algo que hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de miedo y fascinación. Un Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operacional del mundo, estaba cerrando distancia hacia él a una velocidad que desafiaba todo lo que Stevens había experimentado en 2 años de combate aéreo.
El Me-262 podía volar a más de 100 millas por hora más rápido que su Mustang. Estaba armado con 4 cañones de 30 milímetros capaces de destrozar un avión con apenas unos pocos impactos, y era pilotado por alemanes desesperados que sabían que esta tecnología revolucionaria era una de las últimas esperanzas del Reich de cambiar el curso de una guerra que estaban perdiendo irremediablemente. Stevens había escuchado las historias aterradoras sobre estos jets alemanes en las sesiones informativas previas a las misiones. Otros pilotos que habían sobrevivido encuentros con ellos describían cómo aparecían de la nada, atacaban con velocidad cegadora, destruían bombarderos aliados como si fueran juguetes de papel y luego desaparecían antes de que los cazas de escolta pudieran siquiera reaccionar. Las tácticas convencionales de combate aéreo que habían sido perfeccionadas durante años de lucha contra los cazas de hélice alemanes como los Messerschmitt 109 y los Focke-Wulf 190 simplemente no funcionaban contra estos jets revolucionarios. Los giros cerrados, las maniobras de tijera, los yo-yos verticales, todas las técnicas que Stevens había practicado miles de veces hasta que se volvieron instintivas, eran inútiles contra un adversario que podía acelerar fuera de cualquier situación desfavorable o cerrar distancia más rápido de lo que parecía físicamente posible. Docenas de pilotos aliados experimentados habían muerto tratando de combatir estos jets usando métodos tradicionales, y Stevens sabía que probablemente estaba a punto de unirse a esa lista de bajas. En los segundos que tenía antes de que el Me-262 estuviera en rango de disparo, la mente de Stevens, entrenada por años de enseñar matemáticas en un instituto de secundaria de Cleveland antes de la guerra, comenzó a trabajar frenéticamente buscando alguna solución al problema imposible que enfrentaba. No podía huir porque el jet era más rápido. No podía girar para enfrentarlo porque el jet podría simplemente ajustar su trayectoria y atacar desde otro ángulo antes de que Stevens completara su maniobra. No podía descender porque perdería velocidad y se convertiría en un blanco aún más fácil. No podía ascender porque su motor ya estaba luchando en el aire delgado de alta altitud. Todas las opciones convencionales llevaban a la misma conclusión. Estaría muerto en menos de 30 segundos. Su mano se aferró al bastón de control de su Mustang.
Sus ojos escanearon frenéticamente el cielo, buscando nubes donde esconderse, pero el cielo estaba despejado y azul brillante, sin ningún lugar donde ocultarse. El Me-262 se acercaba desde sus 6 en punto, la posición perfecta de ataque. Y Stevens podía imaginarse al piloto alemán dentro de ese fuselaje aerodinámico, alineando sus miras, calculando el momento exacto para abrir fuego con esos cañones devastadores. Fue entonces cuando Stevens tomó una decisión que no tenía ningún sentido táctico, una maniobra tan desesperada y aparentemente estúpida que ningún manual de entrenamiento la recomendaría jamás, algo que hizo puramente por instinto de supervivencia sin pensar completamente en las consecuencias. Empujó el bastón de control violentamente hacia adelante y hacia la izquierda, lanzando su Mustang en un giro de barril invertido que lo dejó volando completamente boca abajo, con el cielo donde debería estar la tierra y la tierra donde debería estar el cielo, colgando de sus arneses de seguridad mientras la gravedad intentaba jalarlo fuera de la cabina. Era una posición absolutamente antinatural para volar, algo que los pilotos hacían brevemente durante maniobras acrobáticas, pero nunca sostenían por más de unos segundos porque desorienta completamente los sentidos y hace que sea casi imposible mantener el control del avión. Pero en ese momento de terror absoluto, volando boca abajo, era al menos algo diferente, algo que el piloto alemán no esperaría, algo que podría comprar a Stevens unos segundos adicionales de vida. Lo que sucedió en los siguientes momentos fue algo que Stevens no esperaba en absoluto, algo que cambiaría no solo el resultado de ese combate aéreo individual, sino eventualmente la forma en que los pilotos de caza pensaban sobre la dinámica de vuelo. Mientras su Mustang volaba invertido, el combustible en sus tanques, que normalmente fluía hacia abajo debido a la gravedad hacia las bombas de succión que alimentaban el motor, comenzó a comportarse de manera extraña. El diseño del sistema de combustible del P-51 Mustang incluía múltiples tanques ubicados en diferentes partes del fuselaje y las alas, y normalmente el combustible se transfería automáticamente entre estos tanques usando una combinación de gravedad y bombas eléctricas para mantener el centro de gravedad del avión balanceado y el motor alimentado constantemente. Pero cuando Stevens invirtió el avión, toda esa física cuidadosamente diseñada se volvió al revés, literalmente. El combustible comenzó a fluir en direcciones que los ingenieros de North American Aviation nunca habían anticipado cuando diseñaron el avión. En circunstancias normales, esto habría sido desastroso. El motor podría haber perdido alimentación de combustible y detenerse, convirtiendo el Mustang en un planeador sin poder en medio de un combate aéreo, una sentencia de muerte garantizada. Pero Stevens tuvo una suerte extraordinaria.
Había despegado esa mañana con los tanques casi completamente llenos, porque la misión iba a ser larga, escoltando bombarderos hasta objetivos profundos en Alemania. Eso significaba que incluso cuando el combustible se movió de maneras no anticipadas dentro de los tanques invertidos, todavía había suficiente líquido cubriendo las entradas de las bombas de succión para mantener el motor funcionando. Pero algo más estaba sucediendo, algo que Stevens sintió inmediatamente a través del bastón de control en sus manos. El avión de repente se sentía diferente, respondía de manera diferente a sus inputs de control, como si el peso estuviera distribuido de manera distinta de lo usual. Lo que Stevens no sabía en ese momento, lo que nadie sabía hasta que ingenieros analizaron este incidente semanas después, era que al invertir el avión con tanques llenos, había accidentalmente creado una configuración de peso temporal que movía el centro de gravedad del Mustang ligeramente hacia adelante. En términos de dinámica de vuelo, esto hizo que el avión fuera momentáneamente más estable en cabeceo, pero también ligeramente más lento para responder a comandos de alabeo y guiñada. Para un piloto experto como Stevens, que había volado suficientes horas en el Mustang, como para conocer cada peculiaridad de cómo el avión se comportaba normalmente, este cambio sutil en las características de manejo fue inmediatamente perceptible. Y en una fracción de segundo de intuición brillante, se dio cuenta de que podía explotar esto. Si podía sentir la diferencia, si podía adaptarse a cómo el avión estaba respondiendo de manera diferente, entonces tenía una ventaja que el piloto alemán no podía anticipar. Stevens enderezó su Mustang violentamente, regresando a vuelo normal justo cuando el Me-262 abría fuego. Las trazadoras pasaron peligrosamente cerca, tan cerca que Stevens más tarde juró que pudo ver las líneas brillantes de fuego pasando a solo metros de su cabina. Pero el piloto alemán había calculado su tiro basándose en cómo un Mustang normalmente respondería en esa situación, y el breve período que Stevens había pasado invertido había alterado sutilmente su trayectoria y velocidad de maneras que hicieron que la predicción del alemán fuera incorrecta por esos metros cruciales. El Me-262 pasó rugiendo a su lado a velocidad supersónica relativa, demasiado rápido para ajustar su disparo, comprometido a una trayectoria que lo llevaría más allá de Stevens antes de que pudiera girar para otro ataque. Pero Stevens no estaba contento simplemente con sobrevivir. En los 2 segundos que el jet alemán pasó cerca de él, su cerebro de profesor de matemáticas estaba calculando ángulos, velocidades relativas, tasas de giro. Se dio cuenta de algo que cambiaría todo. El Me-262, a pesar de toda su velocidad asombrosa,
tenía una debilidad fundamental. A las velocidades extremadamente altas a las que volaba, no podía girar tan cerrado como un Mustang. Las fuerzas G, involucradas en un giro cerrado a 600 millas por hora, romperían las alas del jet o harían que el piloto perdiera la conciencia. Los jets alemanes compensaban esto siendo tan rápidos que normalmente no necesitaban girar cerrado, simplemente atacaban en pasadas de alta velocidad y se alejaban antes de que los cazas aliados pudieran responder. Pero Stevens acababa de forzar al piloto alemán a cometer un error, a pasar demasiado cerca, a comprometerse a una trayectoria de ataque que ahora lo ponía en desventaja por unos segundos preciosos. Stevens tiró del bastón de control con toda su fuerza, tirando de su Mustang en el giro más cerrado que el avión y su cuerpo podían soportar. Las fuerzas G lo aplastaron contra su asiento, su visión comenzó a estrecharse en un túnel mientras la sangre era forzada fuera de su cerebro hacia sus piernas, sus músculos abdominales se tensaron con la técnica que había practicado miles de veces para prevenir el desmayo. El Mustang giró en un arco imposiblemente cerrado, sus alas temblando bajo el estrés, el motor rugiendo a máxima potencia. El Me-262, mientras tanto, tuvo que hacer un giro mucho más amplio debido a su velocidad más alta. Por primera vez en el encuentro, Stevens estaba ganando posición, cortando el interior del giro del jet, reduciendo gradualmente el ángulo entre ellos. El piloto alemán se dio cuenta de su error y aceleró, tratando de usar su ventaja de velocidad para escapar del giro y reposicionarse para otro ataque. Pero Stevens había anticipado exactamente esto. En lugar de tratar de perseguir al jet en línea recta, donde el Mustang no tenía posibilidad de alcanzarlo, Stevens invirtió su avión nuevamente, repitiendo deliberadamente la maniobra que había hecho por desesperación minutos antes. Esta vez no fue pánico, sino táctica calculada. Sabía ahora que volar invertido brevemente cambiaría las características de manejo de su avión de maneras sutiles. Haría que sus movimientos fueran ligeramente menos predecibles para un enemigo tratando de anticipar su trayectoria. Era como un jugador de póker mezclando su estrategia para evitar ser leído, usando una técnica poco ortodoxa para crear incertidumbre. El combate aéreo continuó durante lo que pareció horas, pero en realidad fueron solo 6 o 7 minutos. Stevens alternaba entre vuelo normal e invertido, usando la técnica no para ganar velocidad o altitud, sino simplemente para hacer que sus movimientos fueran impredecibles. Cada vez que el Me-262 alineaba un disparo, Stevens cambiaba su orientación de maneras que el piloto alemán claramente no esperaba. Las trazadoras seguían pasando cerca pero nunca conectaban. El piloto alemán, probablemente frustrado y preocupado por quedarse sin combustible, ya que los jets consumían combustible mucho más rápido que los motores de hélice,
Finalmente rompió el contacto y se alejó a máxima velocidad, desapareciendo en el horizonte en segundos. Stevens había sobrevivido a un encuentro que debería haberlo matado, y lo había hecho usando una técnica que ningún manual de entrenamiento había considerado jamás. Cuando Stevens regresó a su base y reportó lo que había sucedido, inicialmente muchos oficiales fueron escépticos. La idea de volar invertido deliberadamente durante combate parecía ridícula, peligrosa, el tipo de truco que funcionaría una vez por suerte y luego te mataría. Pero Stevens, con su mentalidad de matemático, insistió en que había física real detrás de lo que había experimentado. Convenció a sus superiores de permitirle trabajar con ingenieros para analizar exactamente qué había sucedido con el flujo de combustible y el centro de gravedad de su avión durante esas maniobras invertidas. Durante semanas, Stevens voló misiones de prueba, experimentando con diferentes configuraciones de combustible, diferentes duraciones de vuelo invertido, diferentes transiciones entre orientaciones. Descubrió que con tanques aproximadamente entre 70 y 90% llenos, volar invertido por períodos breves de 3 a 5 segundos creaba el efecto más pronunciado en las características de manejo sin arriesgar la pérdida de alimentación del motor. Otros pilotos comenzaron a experimentar con la técnica, inicialmente con escepticismo, pero gradualmente con entusiasmo, a medida que descubrían que realmente hacía que sus movimientos fueran más difíciles de predecir para los pilotos alemanes. No se convirtió en una táctica estándar en el sentido de que todos los pilotos la usaran todo el tiempo, pero se agregó al repertorio de maniobras defensivas que los pilotos podían emplear cuando enfrentaban jets alemanes o situaciones donde estaban superados en velocidad. La técnica salvó vidas. Múltiples pilotos aliados en las últimas semanas de la guerra en Europa reportaron sobrevivir encuentros con Me-260 usando variaciones de lo que comenzó a llamarse informalmente la maniobra Stevens, aunque ese nombre nunca apareció en documentos oficiales durante la guerra. Después de la guerra, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a desarrollar sus propios cazas a reacción y tuvo que entrenar a pilotos en las nuevas dinámicas de combate aéreo a velocidades transónicas,
Los ingenieros y tácticos recordaron el descubrimiento accidental de Stevens. Se dieron cuenta de que representaba un principio más amplio. En combate aéreo de alta velocidad, la predictibilidad es muerte. Los pilotos enemigos con computadoras de disparo avanzadas o incluso solo con experiencia e instinto podían anticipar movimientos convencionales y ajustar su puntería en consecuencia. Pero maniobras no convencionales que alteraban las características de vuelo del avión de maneras sutiles creaban incertidumbre que era difícil de compensar. Este concepto influyó en el diseño de entrenamientos de combate aéreo modernos, donde se enseña a los pilotos a ser creativos, a experimentar con los límites de lo que sus aviones pueden hacer, a no depender únicamente de tácticas del libro, sino desarrollar intuición para situaciones únicas. La historia de Roy Stevens es notable precisamente porque no involucra un avance tecnológico revolucionario o un momento de valentía sobrehumana, aunque ciertamente mostró coraje considerable. En cambio, es una historia sobre pensamiento creativo bajo presión extrema, sobre un hombre que se negó a aceptar que una situación era imposible y que usó su entrenamiento en pensamiento analítico para encontrar una solución improvisada a un problema que parecía no tener respuesta.